Bueno, hoy la verdad es que vengo a hablar de pareja, vengo a hablar fundamentalmente de amor, porque creo que en general lo que me voy encontrando en la consulta es que la mayor parte de vosotros, ahora me confirmaréis, porque seguro que muchos de vosotros sois pacientes y muchos de vosotros parejas de pacientes, es que la mayor parte de las personas que conviven con el cáncer lo hacen con alguna persona cerca y en muchos casos pues son sus parejas las que conviven con esto. Y hoy quisiera hablar de todas las cuestiones que pueden ser de importancia en estos momentos en la convivencia en pareja. Curiosidades, ¿sabíais que hay muchos estudios que nos hablan de que la vivencia del cáncer en pareja tiene cierto efecto positivo? Esto no significa que los que no tengan vayan a tener un efecto negativo, entendedme, ¿eh? Vamos a romper lanzas, pero sí hay estudios que nos hablan del impacto positivo que esto puede llegar a tener. Nos viene a decir que el soporte social que los pacientes van a tener durante el proceso va a ser beneficioso, va a favorecer diagnósticos más tempranos, manejo de los efectos secundarios también de forma un poco más temprana, van a tener una mayor adherencia terapéutica a los tratamientos. Esto significa que vamos a llevar mejor el proceso de tratamiento, a pesar de que a veces no son fáciles, ¿no? Esto estaréis conmigo. Vamos a tener mayor autocuidado de los pacientes, mejor toma de decisiones en relación al proceso de salud, y también vamos a tener un menor impacto psicológico, fijaos, porque vamos a disminuir esa percepción de soledad y aislamiento. Bueno, parece que todas son bondades, pero me imagino que vosotros, que muchos de vosotros lo vivís en pareja, diréis, bueno, depende del día, ¿no? Depende del día. Vamos a trabajar un poco eso también. Bueno, pues curiosidades también que os cuento, y esto os lo dejo ahí un poco para la reflexión. ¿Sabíais que las mujeres diagnosticadas de cáncer u otra enfermedad crónica tienen 6 veces mayor probabilidad de ver rota su relación de pareja que un varón diagnosticado? Y esto hay estudios que nos lo dicen. Esto también es un poco para la reflexión. ¿Y sabíais, os dejo más curiosidad todavía? Esto es que hace un tiempo me adentré en esto y me pareció muy curioso todo lo que encontraba. Que si la paciente es diagnosticada de un cáncer ginecológico, ¿la posibilidad todavía es mayor? Si la paciente es diagnosticada de un cáncer ginecológico, ¿la posibilidad todavía es mayor? Jolín, ¿no? Ahí lo dejo para la reflexión. Yo tampoco me voy a poner a debatir de cuestiones, aunque estemos en la Facultad de Filosofía, demasiado filosóficas, al respecto de cómo impactan este tipo de diagnósticos a nivel social, de patriarcado ni nada por el estilo, porque esto no toca, pero, joe, ¿no? Bueno, para reflexionarlo, ahí os lo dejo. Bueno, pues pregunta que os traslado. Yo sé que mi compañero os traslada muchas preguntas, os veía tímidos, así que yo, ya que estamos en la última ponencia de la mañana, ¿vosotros creéis que el cáncer rompe parejas? ¿Cuál es vuestra experiencia? Decís sí, claramente. Sí, el cáncer es el que rompe parejas. Bueno, vengo a desdecir un poco mi experiencia, lo que dicen los estudios y lo que yo veo en consulta es que no. De hecho, fijaros, sí, efectivamente esta sensación a nivel popular la tenemos un poco todos, ¿no? Pero lo que nos venimos a encontrar, ya os digo, no, el cáncer no rompe relaciones de pareja, son otras cuestiones las que quizá lo rompan. Y las últimas publicaciones nos hablan de que incluso la mayor parte de las parejas hay un ligero decremento en las rupturas de pareja después del cáncer, fijaos. O sea que esta experiencia o esta sabiduría popular no siempre nos lleva al lugar donde nos llevan los estudios sociales. Lo que hace que las parejas se divorcien, lo que hace que las parejas rompan después de un proceso oncológico tiene que ver con las dificultades de comunicación, las dificultades para manejar un momento de crisis como lo es un cáncer, pero como también lo es un despido, un fallecimiento de un familiar, una enfermedad de otras cuestiones, una mudanza, otras cuestiones que pueden dar, la baja cohesión previa de la pareja o durante el proceso de tratamiento, escaso proyecto común de los miembros de la pareja, los duelos no abordados, que a veces durante el cáncer también sobrevienen, justo lo hablaba mi compañera anteriormente, pero duelos que pueden tener que ver con el cambio en el aspecto físico, la pérdida de una sexualidad activa, cicatrices, pérdida del trabajo, pérdida del proyecto vital, infertilidad, cuestiones que pueden darse y que afectan notablemente también a las parejas. Y hoy vamos a darle un poco de protagonismo también, ¿no? Ay, me hubiera encantado que levantarais la mano, pero ¿cuántos de vosotros sois parejas de pacientes? Para hacerme una idea. ¿Solo uno? No me lo creo. Alguno por ahí oculto tiene que haber, ¿no? ¿No hay nadie más? Alguno más habrá por ahí. Y si no, todo esto lo transmitís, ¿eh? Ay, fuera de aquí. Bueno,
La verdad es que no, el cáncer no produce rupturas de pareja, pero sí es cierto que en la convivencia en pareja se vienen a afrontar una etapa con numerosas dificultades de alta intensidad emocional que los dos vais a vivir, las dos miembros de la pareja viven, con cambios de vida para los dos miembros de la pareja, y no siempre se tiene en cuenta que la pareja del paciente también va a vivir cambios en su proyección laboral, personal, familiar, va a haber cambios en los roles, en cómo se desarrollan las cuestiones en casa, que esto también impacta y todos necesitamos un periodo para adaptarnos a todo esto, ¿no? Quizá antes no me ocupaba tanto de las labores del hogar, ahora un poquito sí, y realmente necesitamos un tiempo para poder enmarcarnos en todo este esquema, ¿no? Y es posible que también surjan nuevas expectativas de vida, y esto tenemos que trabajarlo. Y esto indudablemente conlleva nuevos duelos, ¿no? Y sí, las parejas de los pacientes también viven duelo, por si lo dudabais, ¿no? Y justamente me viene a la memoria un paciente que recibí ayer mismo en consulta que me hablaba de ese duelo que él tenía por pues, esa infertilidad, ¿no?, sobrevenida con el proceso del tratamiento, y que no se sentía empoderado como para poder transmitir en pareja, porque bastante teníamos con sobrevivir al proceso oncológico, ¿no? Bueno, pues sí, eso también hay que trabajarlo, y yo aquí lo que quiero es también romper un poco lanzas, porque las parejas de los pacientes tienen elevadísima importancia, en la mayor parte de los casos son los cuidadores principales de los pacientes, así que debemos cuidaros y debemos cuidarles. Pues, ¿qué os propongo? Que en la medida de lo posible podamos convertir este momento de crisis vital en el que os encontráis en una oportunidad. ¿Os imagináis que esto pueda suponer una oportunidad para vosotros? Quizá para mejorar la comunicación, quizá para conoceros un poquito mejor de lo que ya lo hacíais, quizá para aumentar ese nivel de flexibilidad en el que navegáis, porque sí, navegáis con muchas circunstancias que implican muchos cambios vitales, y la flexibilidad desde luego va a ser una buena estrategia. Y quizá para daros un poquito más de apoyo al que os dabas antes, fijaos, mi compañera antes hablaba de emocionalidad. Muchas parejas eluden estas cuestiones en su convivencia. Y quizá el cáncer sea una oportunidad para empezar a hablar de cómo nos sentimos. No sé, a lo mejor también con nuestros hijos. Bueno, puede ser una idea, ¿no? Quizá para intentar vivir un poquito más allá del cáncer. Esto es posible, ahí os lo dejo, pero creo que es una muy buena oportunidad. Bueno, pues uno de los elementos que intentábamos abordar en el libro que escribimos hace unos años con un compañero, que por cierto no soy la única autora, soy coautora, orgullosa coautora, es que hablamos un poco de la vivencia en equipo del proceso oncológico. Imagino que muchos de vosotros lo estaréis viviendo, no solo con vuestras parejas, sino también a lo mejor con vuestros hijos, con personas muy allegadas, ¿no? La sensación que tengo yo es que el cáncer no es una enfermedad aislada, es una enfermedad familiar, y no solo por la cuestión genética, que es lo menos, sino porque en la mayor parte de los casos se vive en un contexto social de familiaridad, y todos los miembros de la familia nuclear van a verse afectados por estas cuestiones. ¿Estáis de acuerdo, no? Bueno, la verdad es que las emociones de la pareja y del paciente son paralelas, y esto lo vemos casi todos los días en consulta. Son las mismas. Todos vivimos miedo, todos vivimos ansiedad, todos vivimos incertidumbre. La pareja del paciente probablemente no sienta el dolor o el impacto físico que supone tener el cáncer, pero también vive todas esas emociones de forma absolutamente paralela. Otra cosa es que os las transmita. Ese deseo de protección, ese deseo de no soy el protagonista de todo esto, ahora lo que toca es cuidar al paciente, a veces hace que también todo esto quede muy interiorizado, y que no se expresen y se busquen ayudas. Así que también buscamos un poco con este espacio es daros el protagonismo a las parejas de los pacientes. La verdad es que para mí la comunicación en pareja es como la estrategia transversal, porque no podemos echar una mano a nadie que no tiene la capacidad de expresar en qué puede llegar a necesitar ayuda. Y para eso, hay veces que no tenemos tantas herramientas como para hacerlo, pues hay que hacer un cierto ejercicio para poder trabajarlo, ¿no? Desde este punto de vista, la cercanía, la escucha y obviamente la pregunta. ¿Cuántos de vosotros pacientes habéis preguntado alguna vez a vuestra pareja qué tal? ¿Cómo lo estás llevando? ¿A qué tienes miedo? ¿Cómo ha impactado esto en tu vida? ¿Cómo puedo ayudarte? Y yo he de deciros que sí, que creo que vosotros también como pacientes podéis echar un cable a las personas que tenéis al lado. De hecho, os adelanto, un estudio en lo que casi yo fue, bueno, este libro lo empezamos por un caso que nos impactó mucho tanto a mi compañero Diego como a mí cuando empezamos a escribir, pero también por ciertos estudios que empezaban a avalarnos todo esto, y venían a decirnos que la calidad de vida de los cuidadores principales, que en la mayor parte de los casos son parejas, está íntimamente relacionada y correlaciona con la calidad de vida de los pacientes. Fijaos, es importante, cuidaos, ¿no? Bueno, pues, y claro, para poder echaros una mano, al menos
preguntar, ¿no? Ya os decía antes, preguntar a vuestras parejas y preguntaros a vosotros mismos, no dar por sentado porque lo que se necesita, porque lo que se espera. Desde mi punto de vista, creo que es muy importante que la información sea adaptada, no ocultada, y esto os lo transmito porque en muchas ocasiones las parejas de los pacientes sois las receptoras, a veces en una primera instancia, de la información. Aunque no debería ser así, a veces se da sin las circunstancias médicas. Oye, vamos a intentar favorecer que la información se adapte a las necesidades de cada uno, no tanto ocultada o minimizada, ¿no? Y os propongo la idea de acompañar sin presionar, porque muchos de vosotros como parejas probablemente tengáis la idea de lo que hay que hacer, habéis escuchado un montón de charlas, estáis por aquí, tengáis información, sepáis qué es lo que está bien y lo que está mal, pero no siempre el paciente va al mismo ritmo, no siempre tiene las mismas prioridades o la capacidad para asumir ciertas cosas. Así que os propongo, oye, vamos a preguntar, ¿no? Vamos a acompañar sin presionar, vamos a ofrecer herramientas que realmente sean adaptadas a las necesidades que vaya teniendo cada paciente, para que las cosas transcurran un poco mejor. Deciros que la mayor parte de las discusiones que me encuentro yo en pareja, en consulta, que también es muy frecuente, tienen que ver con la sobreprotección, ¿os suena? Porque yo quiero que, porque yo he escuchado que coma bien, que haga ejercicios, que no hace ejercicios, que no me hace caso, es que fumó. Digo, bueno, con lo que tenemos vamos a hacer lo que podamos a partir de aquí, ¿no? Bueno, importante esta parte. No sé si habéis reflexionado alguna vez sobre esto, pero es posible que vosotros tengáis la idea y quisierais, como parejas, tomar una decisión o tomaríais una decisión sobre los tratamientos o el proceso de enfermedad, pero quizá el paciente no la tome exactamente igual, ¿no? Deciros que esto es ley, y nunca mejor dicho, porque lo dice exactamente la ley 41/2002 en cuanto a derechos y deberes en materia del manejo de la información hacia el paciente, dice que el paciente es el titular de la información, por tanto, debería ser el prioritario a la hora de recibirla y es el que debe tomar decisiones sobre su proceso médico. Y muchas veces se toman. A veces parece que nos dejamos llevar absolutamente y acatamos casi las decisiones que nos da el médico, pero la verdad es que no, que estamos tomando decisiones casi a cada paso. Pero vamos a encontrarnos situaciones en las que quizás sea un poco complejo esto, ¿no? Paciente que no quiere tener información, cómo toma decisiones el paciente que no quiere tener información, o paciente que no le estamos trasladando la información suficiente para que pueda tomar las decisiones, o pacientes que no tienen capacidad en ese momento para tomar las decisiones. Bueno, os lo planteo porque es bueno reflexionar sobre ello y quizá, oye, ¿por qué no hablarlo en pareja? Oye, ¿cómo hacemos con esto, no? ¿Cómo quieres llevar las cosas? Planteamiento, ¿qué os planteo? Para poder ayudar a un paciente en un momento de toma de decisiones, ya os decía, acompañar sin presionar, que yo creo que es una buena idea, pero ¿por qué no acompañarle en la consulta si así lo necesita, si así se siente apoyado? Porque, francamente, 4 orejas escuchan más que 2, porque los momentos de consulta son momentos ansiógenos en sí mismos y es muy posible que exista un bajo procesamiento de la información, que no nos acordemos, que no sepamos hacia dónde vayamos. Me encuentro con muchos pacientes que a veces se ven en la tesitura y os diré, esto muchas veces lo consulto lo planteo en consultas que tengo y en formaciones con equipo médico, que es muy frecuente que haga, y les digo, hay muchos pacientes que tienen tanto miedo de la información que reciben o de la incapacidad que tienen a veces para asumirla o entenderla, que a veces se ven la tesitura de grabarla. Pues vamos a intentar transmitir de otra manera. Esto viene un poco a la mesa casi anterior, ¿no? En la que hablamos del manejo de la comunicación para evitar que esto se dé. Y, jolín, si vamos acompañados de alguien que nos ayude en el manejo de la información, igual esto no es tan necesario, ¿no? Ahí os lo dejo como idea. Así que igual hay que elegir en el entorno quién me ayuda mejor en las consultas. Buscar información adecuada para poder ponerla encima de la mesa, pero dejemos un poco que el paciente vaya decidiendo a su ritmo, cuándo, cómo y qué es lo que necesita. Para promover en la medida de lo posible su implicación. También los estudios nos dicen que el paciente proactivo y activo en su proceso de tratamiento vamos a tener mucho mejores resultados con los procesos terapéuticos. Y así, en la medida de lo posible, dialogar para poder tomar decisiones. Antes os decía, os hablaba de este estudio que hablaba y correlacionaba la calidad de vida del paciente con la calidad de vida de su cuidador principal. Así que, por favor, esto sirva para para devolveros el protagonismo y deciros que durante el proceso oncológico también es importante que vosotros os cuidéis, porque depende la salud también de vuestro familiar, de vuestra salud física. Así que, por favor, todas estas recomendaciones que habéis escuchado en todas partes hacia el paciente, por favor, las incorporamos. De hecho, la mejor manera de poder incorporar cambios de vida en los pacientes va a ser que los hagamos en familia. ¿Os lo habéis planteado esto? Incorporar el ejercicio físico, la nutrición, el diálogo. Prediquemos un poco con el ejemplo y hagámoslo un poco en familia, que va a ser mucho más amigable. Bueno, pues sí, hablando de familia, que me viene al pelo, ¿no? Esto de la familia es importante y me imagino que en muchos momentos habréis vivido en pareja muchas conversaciones sobre cómo manejamos todo esto en familia, a quién contamos, a quién no, ¿no? Me imagino que en algún momento habréis tenido estas situaciones, porque no todo el mundo maneja la información de la misma manera.
deciros que lo que nosotros vivimos en consulta y lo que vivimos, lo que acompañamos casi cada día, seguro que mis compañeros estarán de acuerdo, pues es que también los familiares necesitan un proceso de adaptación psicológico. Nosotros lo llamamos proceso adaptativo. Donde van a surgir emociones que son de lo más normal, justo lo hablaba mi compañera, emociones intensas, a veces mal llamadas negativas, pero que también es necesario que vosotros como familiares, como pacientes, os permitáis tener, ¿no? Los niños también forman parte del proceso de la familia y forman parte del proceso. Nuestra recomendación en general como psicólogos, yo creo que no encontraré ningún psicólogo que diga lo contrario, es que informemos a los niños. Y si lo hacemos en pareja, si lo hacemos en familia, mejor que mejor, porque ellos también forman parte de la familia y aislarles de este proceso lo único que va a hacer es que se sientan ajenos, que tengan incomprensión y que incluso en algún momento, en niños incluso más chiquititos, puedan llegar a sentirse incluso culpables de lo que está sucediendo, ¿no? Y puede llegar a impactarles negativamente, cuando en realidad sí, no es una situación positiva la que estáis viviendo, pero puede ser una oportunidad para el crecimiento y la maduración, para el reconocimiento del valor que puede aportar la familia en un momento de dificultad como este, ¿no? Yo sinceramente creo que los chicos, los niños, aprenden muchísimo de sus padres viéndolos afrontar la dificultad. Así que ojalá que no les privéis de esa posibilidad, dándoles herramientas, obviamente, y adaptándose a sus circunstancias, ¿no? Otros familiares, y no dejo de lado estos familiares que a veces sentimos un poco más vulnerables, quizá os ha pasado, ¿no? Algún familiar, abuelo o abuela mayor o con situación, o situación especialmente dedicada en la que no sabemos muy bien cómo gestionar la información. Bueno, pues si creo que la información es buena para todos, no voy a decir que en este caso tampoco, pero sí os planteo que hagamos un poquito de arte, ¿no? Y que adaptemos la situación a cada circunstancia familiar. No creo que a nadie se vaya a beneficiar de estar aislado de una situación familiar tan importante como puede ser una enfermedad oncológica, pero obviamente entiendo que cada circunstancia cognitiva y cada circunstancia personal es un mundo, sí que sí que os recomendaría que tuvieseis un poco de asesoramiento si tuvieseis dudas al respecto. Porque el aislamiento en sí debería ser no es una estrategia que sea positiva en sí misma, sino en la adaptación de la información. Yo creo que es una mejor idea. Bueno, y la verdad, como os decía antes, efectivamente con el diagnóstico oncológico cambian los roles, cambia la manera de abordar la vida y quizá hayáis notado que en cosas tan comunes como puede ser las tareas domésticas o la responsabilidad del cuidado de los menores o la protección, que antes le llamamos, antes el cuidador era otro, no era yo, pues se lleve de otra manera. Y esto genere a veces frustración, a veces genere un poco de desajuste, de desequilibrio, de no sé si me encuentro muy bien con esto, cómo lo estamos haciendo. Así que permitiros en la medida posible un periodo de adaptación, hablad, encontrad dinámicas flexibles que os ayuden a sentiros bien con esta nueva manera de vivir las cosas, que de por sí no tiene por qué ser mala. Pero sí, como pacientes os animo a que le deis permiso a vuestras parejas a que aprendan. Quizá esto no lo han hecho. Vamos a darles herramientas, estrategias, vamos a hablarlo para que aprendan a hacerlo, ¿no? Bueno, ya os hablaba de cuestiones que tienen que ver con el proyecto de vida, de duelos que a veces pueden darse, que es frecuente y que a veces se tienden a minimizar porque la supervivencia parece que es lo más importante, ¿no? Y sí, es muy importante, pero yo creo que ya hemos pasado de sobrevivir a toda costa a intentar bien vivir, ¿no? Y tener la mejor vida durante el tratamiento y después de los mismos. Efectivamente, la fertilidad es uno de los procesos, yo creo que de los más complejos que atajamos en consulta, porque impacta mucho hacia la proyección personal y de lo que uno se esperaba de sus vidas. La discapacidad es un elemento que también tenemos que trabajar, el cese del proyecto laboral. Y claramente también va a impactar en la pareja, lo quiero poner de relieve. Tendríamos que hacer una ponencia para cada una de estas cosas, pero por lo menos quería ponerlo de relieve. Es muy frecuente que se dé un cambio de prioridades y claro, esto hay que encajarlo también en familia y en pareja, porque antes lo más importante para nosotros era trabajar, conseguir una condición económica, una situación social y ahora es otra. Y eso no siempre encaja en el mismo ritmo de las dos personas, ¿no? Y obviamente la cronicidad, porque para nosotros los que nos dedicamos a la oncología, hablar de cronicidad parece que es música celestial, pero no, no es música celestial. Hay que adaptarse a muchos cambios a largo plazo y esto conlleva vivir de una manera muy diferente. Así que es importante también que habléis de las condiciones en las que os encontráis, de las necesidades que vais a tener para poder acompasar de la manera de lo posible. Y no podía venir a hablar de pareja si no hablaba de sexualidad, ¿no? ¿Vosotros habláis de sexualidad con vuestros oncólogos, con vuestros con neurólogos, ginecólogos? Se nos cae al oncólogo, se le cae el móvil. ¿Habláis de sexualidad con vuestros oncólogos? Sí, no. Bueno, he de deciros que es un área infraevaluada por la mayor parte de los profesionales en general. Y vamos, rompemos lanzas, normalmente es porque no tienen capacidad para poder hacerlo, pero os voy a animar también a vosotros a que, si sentís que hay alguna dificultad en estas cuestiones, que lo pongáis encima de la mesa. Ante la pregunta, ¿se puede tener relaciones sexuales durante el tratamiento oncológico?
Hombre, entendedme, salvando cuestiones importantes que tengan que ver con una disfunción que tenga que ver con los tratamientos. Y ahora os digo, mi respuesta es sí. Si no, que me corrijan los compañeros doctores que nos acompañan hoy. Mi respuesta es sí. La sexualidad es un concepto muy abierto y lo que vamos a intentar, lo que yo quiero transmitiros, es que sexualidad siempre esté relacionado con bienestar, siempre esté relacionado con placer, siempre esté relacionado con sentirme bien con lo que estoy haciendo. Y esto, queridos, es como muy amplio, ¿no? La mayor parte de los problemas que yo me encuentro tienen que ver con que me planteo tener un tipo de sexualidad exactamente igual que la que yo tenía cuando tenía 20 años, y disculpadme, pero quizá con el paso del tiempo esto haya evolucionado, ¿no? Y podemos plantearnos una sexualidad un poco más adaptada. Pero sí, la respuesta es sí. Ahora bien, habrá que tener en cuenta la situación emocional en la que nos encontremos, fundamentalmente los pacientes, ¿no? Que no siempre es la mejor, la situación funcional en la que nos encontremos y plantearnos, ¿el tipo de relaciones que me estoy planteando son suficientemente adaptativas? Quizá toque un poquito de creatividad, ¿no? Pero bueno, os animo a que también lo podáis consultar con algún psicooncólogo, experto en sexología, que os pueda dar un poquito de asesoramiento en este sentido, porque sí, es un elemento importantísimo y también forma parte de vuestra calidad de vida. Fijaos, aquí os planteaba, es que es una frase, esta ha sido la frase millón en la mayor parte de mis ponencias sobre sexualidad. Sexualidad es un poquito más que sexo. Es un poquito más que coito, es un poquito más que penetración, y la mayor parte de los problemas que yo me encuentro en consulta sexológica tienen que ver con que nos obligamos, como os decía antes lo decía de forma un poquito más liviana, pero nos obligamos a tener una sexualidad como la que teníamos cuando teníamos 20 años, porque pensamos que esa es la buena, que esa es la satisfactoria. Y la realidad es que la buena sexualidad es la que se disfruta. Y punto. Y vosotros decís cómo. No es raro que me vengan, y fijaos, me pongo en el escenario quizá que no os imagináis, pero que pacientes o parejas de pacientes en situación de enfermedad avanzada, en un momento dado me digan, joder, y me apetecería tener una sexualidad satisfactoria. Y digo, ¿y por qué no? ¿Quién dijo que no, no? Nadie dijo qué es lo que teníamos que hacer, lo que no. El caso es que estuviéramos bien, ¿no? Así que, bueno, como os decía, para mí es un elemento indispensable de la calidad de vida, y además es que creo que tiene muchísimo simbolismo, porque cuando fortalecemos toda esta parte, parece que el cuerpo nos viene a decir que las cosas están funcionando bien, ¿no? Yo os animo, en la medida de lo posible, a que podáis retomar también todas estas cuestiones, porque también son muy importantes. Pero por supuesto que lo hagamos de forma progresiva, ¿eh? Esto de empezar la casa por el tejado nunca ha funcionado, y que si sentís que hay alguna dificultad, por supuesto, pidáis ayuda, ¿vale? Os propongo un juego autorreflexivo, no tenéis que contestar, pero me encantaría que le dierais una vuelta a qué tipo de pareja sois. Todos los que no estáis acompañados de parejas tenéis pareja, me imagino, ¿no? Algunos de vosotros. Bueno, os planteo tipos de pareja. Esto es un juego, no es algo tan clínico, sino más una manera de diferenciarlo pedagógicamente. Las parejas media naranja son aquellas que quizá verbalicen cosas como esta. Nos complementamos, somos uno, todo lo hacemos juntos. ¿Os suena? Las parejas independientes, están muy de moda, como muy modernas, ¿no? Es decir, vivimos en paralelo, pagamos gastos juntos, no compartimos tareas, las hacemos cada uno cuando nos toca, hacemos escasas actividades juntos. Quizá parejas asimétricas, verbalizaciones como, oye, me siento mucho más involucrado de lo que está él, soy mucho más emocional de lo que es él. Parejas adultas, solo estoy bien, pero estando en pareja mi vida es mejor. ¿Con cuál os quedaríais? Románticamente, con la primera, románticamente, porque mola leerlo, pero depende del momento, ¿no? Bueno, deciros que en terapia de pareja, hacia lo que intendemos acercarnos es hacia la última. Porque tendemos a trabajar la individualidad, que la individualidad sume a la parte de pareja, y que sigamos eligiendo, no necesitando tanto, ¿no? Pero sí eligiendo seguir con nuestras parejas, independientemente del momento en el que nos encontramos. Pacientes, ¿sabéis que vuestras parejas os siguen eligiendo a pesar del momento en el que os encontráis? Bueno, por si cabía duda, pero lo siguen haciendo, porque seguís teniendo capacidad para aportar. Ideas para mejorar la relación de pareja, porque sé que durante el proceso oncológico no siempre encontramos el bienestar. Os planteo que cuando habléis con vuestra pareja intentemos encontrar el espacio adecuado para hacerlo, y hablamos de forma directa, y que intentemos no evadir esos momentos comunicativos. Os planteo que nos hagamos un poco responsable de lo que decimos, porque no son nuestras parejas ni son los demás los que nos generan emociones, somos nosotros los que sentimos e interpretamos lo que estamos viviendo. Así que os propongo que intentemos partir de esa base. Os planteo, obvio, para evitar la discusión en la medida de lo posible, que sé que a veces puede generar mucho disconfort,
que evitemos las acusaciones, que evitemos las culpabilizaciones y que evitemos posicionarnos en un lugar de demasiado victimismo, entendedme, y lo digo con todo el cariño, para favorecer que sea la pareja la que venga también a echarnos una mano y ofrecerle el espacio para poder hacerlo, ¿no? Ofrecerle el espacio. Aquí os planteo, si deseas aseguraros que vuestra pareja entiende exactamente lo que estáis diciendo, oye, preguntadle. Oye, ¿qué has comprendido? ¿Cómo me ves? ¿Cómo sientes lo que te he dicho? Para poder aseguraros y no caer en conflictos por estas cuestiones. Técnicas que quizá puedan ayudaros cuando a veces sentís que tenéis que transmitir una información que potencialmente puede ser negativa o que no es el mejor momento para transmitirla. Bueno, son técnicas clásicas que seguro que mis compañeras también conocen, pero que quizá os puedan servir, aunque sean clásicas, eso no significa que no sean útiles. La técnica sándwich yo la utilizo mucho. Y tiene que ver con que cuando en los momentos que tenemos la necesidad de transmitir una información que potencialmente puede ser negativa, entre comillas, la acompañemos de elementos positivos que puedan favorecer la incorporación de la información. Ejemplo que os pongo. Hoy he disfrutado mucho de la comida. La verdad es que el plato podía haber venido un poquito más caliente, pero estar contigo ha sido una auténtica maravilla. Bueno, es una manera dulce, digamos, edulcorada un poquito, de incorporar información negativa y favorecer el procesamiento de esa información, porque a veces la información negativa genera defensa, ¿no? Y esto a veces ocurre mucho en pareja. ¿Qué pasa en pareja? Que ya creemos que sabemos lo que piensa el otro, que ya creemos que sabemos cómo siente, que ya creemos que sabemos lo que nos quiere decir, y deciros que la mayor parte de las veces podemos tender a equivocarnos. Los mensajes tipo yo son mensajes, como os decía antes, que os pone a vosotros como protagonistas, que describe vuestra situación emocional, que no culpabiliza al otro, o sea que os animo también a que los incorporéis. Os trato también de plantear algo que planteaba mi compañera anteriormente, pero esto de la validación emocional. Esto del no te sientas así, esto de la tiranía del positivismo, cuidado. Esto del cuidado con que te sientas así porque esto va a empeorar tu tratamiento. Vamos a alejarnos un poco también de estas verbalizaciones, porque no, las emociones en general, a mí hasta que no me digan lo contrario, no producen cáncer ni nada por el estilo. Las emociones tienen que sentirse y también durante el proceso oncológico es necesario que se sientan. Así que vamos a ayudarnos, vamos a validarnos más que a culpabilizarnos, os propongo. El parafraseo tiene que ver con, jolín, damos como muy por sentado que nos enteramos de las cosas a la primera, pero a lo mejor no. Y el parafraseo tiene que ver con repito lo que me está diciendo la persona que tengo enfrente para tener la garantía de que estoy entendiendo las cosas bien. No juzgo, parafraseo. Oye, repito tus palabras, ¿esto es exactamente lo que me estás diciendo? Y así favorecer un proceso de comunicación bidireccional, ¿no? Bueno, aquí os propongo. Yo no sé en qué momento alguien nos vino a decir que no podíamos irnos a la cama discutidos. ¿Esto lo habéis escuchado en algún momento? No podemos ir a dormir con una discusión activa. Bueno, pues es deciros que no todo el mundo tenemos la misma capacidad para conversar en todos los momentos y que a veces es necesario respirar, a veces es necesario reflexionar, que os permitáis también un poco todo esto, porque las peores discusiones que me he encontrado en consulta tienen a veces que ver con esa imposición de la comunicación. Sí, la comunicación es una herramienta, pero no debe ser impositiva. Vamos a favorecer también que las personas reflexionen y deciros, no sé si todos sois igualmente comunicativos. No sé si todos sois igualmente reflexivos, pero quizás daos ese espacio para poder reflexionar lo que queréis decir a veces ayuda a que las cuestiones se manejen muchísimo mejor. Bueno, esto ya os lo he contado, así que no voy a incidir más, pero quería plantearos, cuidado con ciertas distorsiones que nosotros llamamos distorsiones cognitivas que a veces también se dan en pareja y tienen que ver con adivinación del pensamiento, porque yo ya sé, le conozco tanto, porque yo ya sé lo que él piensa, yo ya sé cómo actúa, yo ya sé por qué él hace las cosas, o ella, perdón, que estoy muy con él. Quizá no tanto, y quizá en esta circunstancia ya han cambiado y no tengamos información suficiente. Vamos a cerciorarnos. La anticipación negativa, porque no lo va a hacer bien, porque no sabrá. ¿Y si sí? ¿Y si nos equivocamos? ¿A cuántos de vosotros vuestras parejas os han sorprendido positivamente? ¿Me levantáis alguien la mano? Venga, estaba esperando, gracias. Ante la crisis, oportunidad, ¿no? Bueno, las generalizaciones tienen que ver con el todo, nunca, nada, siempre, porque invalidan la capacidad de cambio del otro y ya os digo que generan defensa, seguro. Las conclusiones arbitrarias que tienen que ver con circunstancias que no siempre tienen que ser causa-efecto, nosotros entendamos que las cosas van por ahí, ¿no? Porque tú hiciste esto por este motivo. Oye, ¿y si no? ¿No? Y la personalización tiene que ver con que todo va conmigo. Y a veces os hablaba un poco de esa tendencia a la victimización con el proceso de enfermedad, y lo digo con todo el cariño, que no es una crítica ni muchísimo menos, sino una invitación a la reflexión. A veces podemos entender que todos los cambios vitales, todas las decisiones que te toman tienen que ver con el proceso que uno está viviendo y puede llegar a sentirse muy culpable con todo esto. Oye, vamos a hablarlo, vamos a ponerlo encima de la mesa porque quizá nos falta información para poder inferir todo esto.
Y os lanzo la pregunta, ¿qué necesita vuestra pareja para poder ayudaros? ¿Os habéis preguntado qué puede llegar a necesitar? Os planteo que les ayudemos a ayudaros. A lo mejor necesitan acompañarnos a jornadas como estas que ya lo estáis haciendo, para tener un poquito más de información, que sentirse que son protagonistas. A lo mejor necesitan espacio, a lo mejor necesitan recursos, a lo mejor tienen miedo y tienen que minimizarlo. Vamos a ver, ¿no? Ideas. A veces necesitan una oportunidad solamente para poder ayudaros. A veces necesitan información, a veces necesitan herramientas, a veces necesitan espacio, a veces necesitan aceptación. Y quiero hablaros de Los 4 jinetes del Apocalipsis de Gottman, que es un autor clásico en terapia de pareja. Por si acaso habéis caído en alguno de ellos, podáis borrarlo un poco de vuestra relación. Viene a hablaros de las críticas. Las críticas son juicios negativos del otro, la culpabilización. ¿Cómo puedes ser tan torpe? ¿Cómo puedes estar haciendo tan mal? ¿Cómo yo me esperaba más de ti? ¿No? Estas cuestiones, esto me lo encuentro mucho en consulta. Pues cuidado, vamos a intentar manejarlo de manera que le ofrezcamos el espacio para ayudarnos, no tanto que le juzguemos ante la imposibilidad de hacerlo. La actitud defensiva, a veces lo usamos para defendernos de las críticas o para evitar la responsabilidad, ¿no? Porque tú me dijiste, porque tú hiciste, ¿no? El desprecio, bueno, yo creo que es de los peores y suele venir en parejas que están muy deterioradas. Aquí os planteo ya la parte final, ¿eh? Aquí, ojalá hayáis venido a terapia mucho antes que todo esto. Bueno, tiene que ver con el sarcasmo, con la ironía, con esta lejanía emocional, ¿no? Que quizá también se puede vivir durante el proceso oncológico, aunque os parezca mentira, ¿no? Y la actitud evasiva, que para mí es lo último, y tiene que ver con la distancia emocional absoluta, con el aislamiento, con el silencio como respuesta, que tampoco os recomiendo que lo utilicéis como herramienta. Bueno, os quería plantear esto, sobre todo, para recordaros que vuestra pareja es vuestro aliado. Y si lo entendemos como tal, le tendremos que dar herramientas para poder incorporarles al proceso. Y intentar, en la medida de lo posible, evitar que nuestra convivencia se convierta en un campo de batalla, en discusiones. Soy consciente que la irascibilidad es muy frecuente en los procesos oncológicos y que muchas veces tiene que ver con la tristeza, fijaos. Y si notáis a vuestra pareja muy irascible, notáis que responde muy rápido ante cuestiones que antes no lo hacía, que se muestra muy enfadado, a veces lo que hay debajo solamente es frustración y solamente es tristeza. Bueno, solamente es tristeza y a veces hay que trabajar, oye, ¿qué es lo que está generando tantísima frustración y ese mal ajuste de expectativas, ¿no? Bueno, si esto pasa, que sepáis que también es un signo para poder buscar ayuda en un momento dado, ¿vale? Y os propongo la teoría win-win, que no sé si la conocéis, pero viene de la empresa y a veces dejamos de lado todas estas teorías maravillosas que nos aportan para ganar en otros ámbitos, ¿no? Y viene a decirnos que, oye, si esto es un negocio en el que estamos los dos, ¿por qué no tratamos de ganar los dos en la medida de lo posible? En esta teoría viene a hablar de que no hay ganadores, de que no hay perdedores, de que hay un beneficio mutuo y que colaborar siempre aporta más beneficios que competir. Reflexión que os quiero dejar para el final. ¿Cuáles son las potencialidades de vuestra pareja? Os invito a que, ahora vamos a tener un ratito porque parece que hay un descanso después, que podáis escribir sobre ellas. Oye, ¿cuáles son sus potencialidades? ¿Qué es lo que me aporta como pareja? Porque en muchos momentos quizá hayáis notado las carencias que tenía, pero no siempre anotamos esas potencialidades, eso maravilloso que os puede aportar. ¿Cómo podéis ayudarles a sentirse mejor? Sí, a las parejas de los pacientes. O quizá a los pacientes. Y os propongo un juego. ¿Tenéis para apuntar? ¿No os han dado para apuntar? Tenéis un móvil. O si no, reflexionáis. Os propongo que penséis un premio. ¿Qué es aquello que os encantaría hacer con vuestra pareja a corto plazo? Yo no sé si un viaje, una cena, un encuentro, algo material. No tengo ni la menor idea. Lo apuntáis. Os planteo una hoja de notas. Y os animo, esto sí es una competición. Y aquí sí gana el que apunta más, ¿de acuerdo? Y el juego es, pille a su pareja haciendo algo agradable, algo bueno, algo beneficioso para uno mismo y hágaselo saber. Qué poco reforzamos a nuestras parejas. Qué poco les comunicamos lo bien que están haciendo las cosas. Y a veces hay que cambiar un poquito esta dinámica, ¿no os parece? Así que esta es mi propuesta de juego semanal. Y claro, el que gana tiene premio, ¿eh? Así que este es importante también cumplirlo a rajatabla. Y que no se nos olvide, por favor, una estrategia infalible que durante el proceso oncológico se olvida mucho y tiene que ver con la piel. Tiene que ver con volver a tocaros, tiene que ver con volver a abrazaros, que sé que el cuerpo lo está pasando mal, que sé que cuando uno está triste y está irascible y está muy ansioso, no siempre se permite
que su pareja se acerque y yo os invito a que viváis la terapéutica también del abrazo. Así que, por favor, si esto sirve para que hoy sigamos todos abrazándonos en pareja, me sería maravilloso. Bueno, y os quiero presentar a una chica que cambió de look hace unos años y que escribió un libro con un compañero que tenemos muchísimo amor a este libro, así que quería finalizar con este pequeño vídeo para que también conocierais la organización que ha auspiciado también este proyecto que hicimos con tanto cariño. Si le doy así ya empieza, vale, pues a por ello. La primera sensación que yo sentí cuando le diagnosticaron el cáncer fue miedo. Mucho miedo a lo que se nos venía encima. Mucho miedo, mucha incertidumbre. Mucho miedo, piensas en mis 2 hijas, pienso en ella. Yo eché mucho en falta por parte del hospital la ayuda psicológica. Es como que todo se centra a nivel médico. Al cabo de 2 o 3 años conseguimos encontrar apoyo psicológico, pero solamente era apoyo psicológico para él. Cuando vas al médico te dan consejos médicos. Son momentos difíciles y tampoco quieres hacer que la gente sienta la tristeza o la pena o el miedo que tú sientes. La mayoría de las veces la pareja pasa muy desapercibida, claro, porque como que el importante es el enfermo, ¿no?, que es el que tiene que curarse. Normalmente nunca se piensa solo en el paciente y muchas veces el cuidador o la pareja que esté al lado no sabe bien cómo actuar y esto es una guía muy práctica para saber cómo actuar, que no siempre tienes que pensar solo en el paciente, sino también en ti mismo y tienes un poquito que saber reaccionar. Es que si no, si te hundes tú, claro, tu pareja no va a mejorar por eso. Yo me sentí como muy protegido, muy amparado por ella y para mí fue fundamental. Me cuida muy bien cuando estoy malita, que me da un mogollón de mimos también cuando estoy muy triste y pues que ha sabido ponerse muy bien en mi lugar. La idea de escribir este libro surge de la necesidad que hemos observado de ofrecer un recurso novedoso para los afectados. En este caso hemos querido darle el protagonismo a las parejas de los pacientes, estas personas que viven de forma paralela y muchas veces silenciosa muchas de las emociones, de las incertidumbres y de los miedos que también viven los propios pacientes. En este libro hablamos de aquellas situaciones o emociones que pueden surgir en las parejas tras el diagnóstico de un cáncer. Y también hablamos y proponemos diferentes soluciones para que puedan adaptar a su situación y puedan mejorar su calidad de vida. Para nosotros, la lectura de este libro es algo más que una declaración de amor, es una declaración de intenciones, una declaración de compromiso para vivir el proceso de enfermedad de forma común, en equipo. Este libro sirve para que las parejas se comprendan, se entiendan, para que sepan poner nombre a lo que están sintiendo y también para que sean conscientes de que no hay una única forma de vivir la enfermedad, por lo cual deben buscar aquella en la que se sientan más cómodos. Es una forma de que puedan mejorar su calidad de vida. Creo que es muy importante que este libro salga a la luz porque la mayoría de las veces la pareja pasa muy desapercibida, claro, porque como que el importante es el enfermo, ¿no?, que es el que tiene que curarse. Y es un libro en el cual yo creo que todos, no solamente las parejas, sino todos los familiares deberían de tener a mano. Las personas que vivimos con las personas que tienen cáncer, evidentemente no tenemos el protagonismo, pero yo creo que somos una parte muy importante, sobre todo para el bienestar de la persona que lo sufre. Bueno, pues el libro salió. El libro salió hace unos 10 años, una cosa así ya, que parece mentira, pero el libro salió. Así que os animo a que conozcáis esta organización, la verdad, porque vais a encontrar muchos proyectos que son muy interesantes y quizá también puedan acompañaros en este proceso. Y que si queréis tener un ejemplar, por supuestísimo, podéis escribir a mis compañeros para que os lo envíen de forma absolutamente gratuita, os harán llegar un ejemplar. Y si no tenéis todos, yo creo que ya un tarjetón para poder descargarlo. Os agradezco infinito que hayáis estado conmigo hoy y que hayáis querido hablar de todo esto. Y aquí tenéis mi contacto para todo lo que queráis consultar o necesitar. Muchísimas gracias.